Alejandra Ramírez es socióloga en la Universidad Mayor de San Simón, obtuvo su doctorado en estudios latinoamericanos, es docente en la misma Universidad de San Simón e investigadora del CESO. Alejandra, por favor. Gracias. A ver, primero aclarar, ¿no? A mí me han pedido un poco que reaccione frente a los datos que ahora se están presentando y que como todos los que están presentes en este panel, en este encuentro, recién lo estoy viendo, se estoy viendo. Y a ratos tengo tendencia a decir, pero no es tan mala noticia, no estamos tan mal porque la polarización es una cuestión instrumental, creada, pero otros ratos cuando leo los datos digo, sí, pero hay otros elementos y empiezo por ahí. Uno, me parece como siempre sumamente interesante este tipo de estudios basados en encuestas porque nos dan flashes, nos dan panoramas de lo que está pasando y como muy bien lo han dicho Daniel y Roberto, nos permiten tener termómetros para ver hacia dónde vamos a ir, hacia dónde pueden ser los escenarios futuros y hacia dónde podríamos ir si se interviene, ¿no? Pero sin embargo, y mucho más cuando se puede, y termino esto lo metodológico, mucho más cuando se puede comparar, como hacía Daniel, con lo que pasa en el resto sobre todo de la región latinoamericana, ¿no? Y si tengo entendido que todavía, y bueno, no sé, después lo aclararán, este estudio solamente es en Bolivia. Sería interesante ver, juntando con los datos de la POC, como planteaba Daniel, qué pasa con polarización, cómo estamos en relación al resto de la región, para también explicarnos cómo estamos en general en términos de calidad de vida, de visión y de posibilidades de futuro frente a las otras sociedades latinoamericanas, ¿no? Ahora, me voy justo a la pregunta, y si vemos los datos que plantean Roberto, y me he ido anotando algunos datos, Roberto y Daniel, yo me preguntaría, y me pregunto como punto de partida, bueno, porque Roberto me dijo que también la idea es un poco provocar debate, si la pregunta es que somos o no somos polarizados, ¿no? Los datos nos muestran que, salvo en temas de gestión pública, de apoyo al gobierno, en realidad somos una sociedad que tiende más al consenso, somos más, tenemos una polarización moderada, como plantean Roberto y Daniel. Sin embargo, hay algunos temas que a mí me preocupan, ¿no? Esta polarización, como muy bien han dicho Daniel y Roberto, es instrumentalizado, y hay un proceso en los diferentes gobiernos, bueno, el de Morales sobre todo, y a partir de la crisis del año pasado, de octubre del 2019, a justamente exacerbar estos procesos polarizados. Y yo creo que sí, en términos sociales, nos hemos ido polarizando cada vez más, sobre todo a partir de octubre. Pero no es un fenómeno reciente. Yo me acuerdo del 2007, 2008, para unir, hicimos un estudio sobre identidades en los valles, y bueno, había otros estudios en el altiplano y en la Amazonía. Y en ese estudio nosotros ya veíamos cómo el gobierno de Morales, toda la política del gobierno de Morales, era justamente exacerbar esta polarización a partir, una vez que uno mete las políticas de identidades, va a tender a exacerbar. Entonces es un proceso que se ha venido creando y ha empezado a ser asumido por gran parte de la población, sobre todo por algunos sectores que se autoidentifican como indígenas, o como algunos sectores que sí han visto su nivel de vida económico aumentar y que se identifican con ciertos gobiernos concretos y con ese discurso polarizado de derecha e izquierda, por más de que ahora yo sigo creyendo que son categorías que ya no sirven para analizar lo que está pasando, ¿no? Entonces, yo creo que sí hay un proceso cada vez más fuerte que se ha venido dando y que los datos van a tender a reforzar en este termómetro que se está proponiendo. Yo creo que sí va a haber un reforzamiento de esa tendencia, habría que ver, ¿no? Pero más allá de este tema de polarización, y he dicho de manera provocativa, voy a empezar preguntándome si el problema es la polarización, porque yo no sé si, o puede ser parte de la polarización, pero yo no sé si realmente ese es el problema cuando analizas la violencia. Hace unos cuantos años nosotros estamos trabajando el tema de violencia interciudadana. En realidad empezamos trabajando el tema de inseguridad ciudadana y nos dimos cuenta de que no podíamos entender el componente de inseguridad si no entendíamos el componente de violencia interciudadana. Y desde el 2014 hemos ido arrojando datos de diferentes tipos, a partir de diferentes tipos de métodos, encuestas, sí, revisión hemerográfica también, entrevistas, grupos focales, que eso nos ha mostrado que desde el 2014 hasta la actualidad sí hay un incremento muy grande de la violencia interciudadana.
Y esa violencia interciudadana no necesariamente, pero habría que ver si entre los indicadores que están con los que están trabajando, no necesariamente es polarizada y no necesariamente está basada en la polarización. Hay ciertos elementos, y los voy a mencionar ahora, que creemos en el equipo con el que hemos estado trabajando, violencia interciudadana, que tienen más peso que tal vez la polarización, porque justamente nosotros hemos tratado de ir viendo, bueno, ¿dónde están los grupos? Y en todos estos años, salvo en octubre del año pasado y durante todo este último año que está marcado por características muy sui generis, la crisis electoral del 2019 y la pandemia, en todos estos años, no, es muy difícil identificar, y creo que los datos que nos están mostrando Roberto y Daniel nos muestran muy difícil identificar así dos grupos, es decir, tal vez podría ser Camacho y el grupo de Morales, o tal vez, y esa es una de las variables que ahorita voy a plantear, entre ciertos grupos de jóvenes, como los de la resistencia juvenil por un lado, o por otro lado los guerreros de Huarizato, los guerreros de Chapare, que hay varios grupos que se están armando entre jóvenes, pero en general es muy difícil decir estos son los dos grupos. Más bien hay una serie de relaciones que se cruzan en estas violencias interciudadanas, como nosotros lo llamamos. Y entre los elementos que nosotros hemos podido ir viendo, y francamente no sé, yo creo que sí se puede trabajar con la base de datos de Roberto y Daniel, pero habría que ver cómo los están trabajando, y eso sí, yo tengo preguntas respecto a eso. Lo que sí hemos visto son, primero, diferentes imaginarios de Estado-Nación, para empezar, en las poblaciones, y no son dos, son diferentes imaginarios que están pendientes de lo que es lo que vendría a ser una idea, una visión conjunta de Estado-Nación. Y esos diferentes imaginarios de Estado-Nación nos están mostrando una sociedad cada vez más fragmentada, no polarizada. Ya es un poco la perspectiva con la que estamos trabajando, sino fragmentada. Fragmentada sobre la base de diferentes colectivos chiquititos, nos han hecho creer el rollo de que somos una sociedad colectivista, etc. El colectivo se acaba entre los amigos, el gremio, la comunidad en la que estamos, y no va más allá del colectivo. Y no importa el otro. No es por ser indígena que me voy a identificar con el proyecto indígena. Vean el TICNIS, ¿no? Es decir, los grupos indígenas de tierras bajas no para nada estaban de acuerdo con otros grupos que se podían autoidentificar como indígenas, o con un gobierno que se autoidentificaba como indígenas. Entonces, más bien había lo que nosotros hemos podido ir viendo en todo este tiempo es la conformación de diferentes, a nombre de lo colectivo, la defensa de diferentes colectivos chiquitos con diferentes visiones de lo que vendría a ser el país o las regiones, dependiendo de dónde vamos trabajando. Y no solamente diferentes visiones, no necesariamente polarizadas, pero sí enfrentadas, y para mí ese es el problema. Hay esa acción, hay violencia en estas visiones, no necesariamente entonces en relación a la visión de Estado-Nación, sino sobre todo en relación a lo que es ser ciudadano, qué significa el ejercicio ciudadano. Y para mí eso es esencial, porque sobre la base de eso tal vez se podría construir una sociedad no polarizada que tienda hacia un proyecto común. Y bueno, pero eso tiene que ver, y es un segundo tema que quiero meter, un poco, no como crítica a esta idea de polarización, sino para justamente preguntar a los expositores cómo lo podrían trabajar en su termómetro. Eso tiene que ver con el desarrollo y la alabanza que hemos tenido durante muchos años a esta famosa política en las calles. Es decir, todos algún momento hemos admirado, defendido y además puesto en el tapete como una característica nuestra esta política en las calles. El problema es que sobre la base de la política en las calles, tanto desde la gestión pública como desde los ciudadanos, nos hemos acostumbrado que para defender nuestros intereses, nuestros derechos, tenemos que salir a la calle. Y ahí no he entendido mucho el dato, no se apoya un poco, no se apoya, he visto el enfrentamiento en la calle, pero sí se apoya, o no hay preguntas al respecto, las acciones en la calle se las permite. Y todos vamos a ir a salir a las calles a defender nuestros derechos, desde la universidad hasta los transportistas, ahora los padres de familia, ¿no? Todos sabemos que si no sales a la calle no te van a dar bola. Y la misma gestión pública ha ido un poco incentivando esa política en la calle. Y para mí, un problema de la acción interciudadana violenta es la política en las calles, porque la política en las calles es el más fuerte, ¿no? El que puede salir, movilizar a la gente,
va a lograr de alguna manera influir en la gestión pública, aunque a la larga después pueda retroceder, pero sí es una acción, una forma de interrelacionarse con la sociedad. No importa el otro, no importa el otro ciudadano, importa los derechos propios. Y eso tiene que ver, y ese es el tercer punto, con... bueno, en este punto me estoy olvidando una cosa que lo había notado aquí arriba, y es que los mismos gobiernos han incentivado esas políticas locales en varios ejes de sus políticas. Estoy pensando en seguridad, ¿no? Todo lo que es política de seguridad ciudadana, se ha planteado que todos los ciudadanos somos responsables de nuestra propia seguridad, y cada vez más hemos ido tendiendo a restar el papel, el rol de lo que vendría a ser el famoso contrato social y el rol de responsabilidad de nuestras autoridades. Entonces, si todos somos responsables de nuestra propia seguridad, entonces tenemos que obligatoriamente asumir nuestra propia seguridad en nuestras manos. Es uno de los ejemplos, pero creo que hay en todos los lados lo mismo. Entonces, somos responsables, podemos hacerlo, y cada vez más lo vamos a hacer en relación de lo que a nosotros nos interesa y no de lo que le interesa al otro, ni esta idea general. Y eso tiene que ver, y ahora sí entro al tercer punto, con un tema que nosotros estamos trabajando ya hace un año, y no solo en Bolivia, por eso me interesa mucho la comparación con otras sociedades, sino todo en lo que es la región latinoamericana. Tenemos un grupo de la CLACSO, un grupo de trabajo de la CLACSO, en el que estamos trabajando vigilantismo. Y es un tema que mucha gente dice, en Bolivia tanta importancia. Yo he escuchado comentarios que decían vigilantismo, ¿por qué se preocupan de esos temas? ¿Por qué? Porque somos una sociedad netamente vigilante como producto de esta política en las calles, como producto de estas políticas públicas que han tendido a exacerbar la participación de los ciudadanos en las calles. Y este vigilantismo, que bueno, es un tema que recién encima es un concepto en el cual hay miles de discusiones, tiene que ver con la asunción de los ciudadanos del rol de vigilante frente a nosotros y frente al Estado para conseguir cumplir con sus derechos ciudadanos, para defender su seguridad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué sucede? Como nosotros somos vigilantes de nuestros propios derechos ciudadanos y de nuestra propia seguridad, obviamente el otro queda cada vez más desechable. Y es una tendencia general en América Latina, pero en Bolivia ha empezado a tener un peso muy, muy fuerte en los últimos años. Y por darles unos datos, no son en base a encuestas, sino unos datos en base a revisiones hemerográficas para tratar de conseguir datos. Por darles un dato, el linchamiento, por ejemplo, es un típico ejemplo, tal vez el más extremo de lo que vendría a ser una acción vigilante. Y los linchamientos se han cuatriplicado a partir de la década de los 2000 y mucho más en los últimos años. Entonces ya la gente asume su propia defensa en una sociedad. Y vigilantismo no solamente el linchamiento, ¿no? que sí se está cuadriplicando y se está triplicando, y donde la máxima es el otro es desechable, el otro no importa, porque mis derechos están por encima. No sé si han dado, bueno, por todas las ciudades hay miles de letreros donde dice, si ustedes roban, serán linchados. Hace un poquito he visto un letrero que decía, no solo serán linchados, serán torturados. El otro no importa, vamos a defender nuestra sociedad, nuestro barrio, vamos a defender nuestras comunidades en relación al resto, y el resto no es polarizado, el resto puede ser X, Y, Z, no es un polo opuesto, ¿no? Es cada uno su proyecto individual. El problema es que esta idea de vigilantismo, que hasta hace 3 años podíamos analizarlo con linchamientos, y esa es la gran tendencia en los estudios sobre vigilantismo, en los últimos años y a partir de la pandemia, se tiene que ir analizando con miles de otras variables. Por ejemplo, en Bolivia, la conformación de estos grupos paramilitares entre jóvenes, y esa es la variable que yo no sé cómo la están trabajando, porque he escuchado clase, he escuchado identificación étnica. ¿Qué pasa con los jóvenes? Cuando yo veo los datos de vigilantismo, los jóvenes son los que más están tendiendo, nuevamente no a polarizar, pero a defender sus derechos. Los jóvenes son los que están armando en muchos casos estos grupos de resistencia, los jóvenes son los que se están armando, y así una serie de medidas. Y entre los mismos jóvenes, cuando uno charla con ellos, tal vez no de manera científica, pero así en conversaciones generales, sí hay un sentimiento cada vez más de rechazo al tipo de sociedad fragmentada que se está armando, ¿no? Entonces,
yo quisiera saber qué está pasando en esta polarización con el tema de los jóvenes, que son al final los que están haciendo esta sociedad, ¿no? Pero aparecen también otro tipo de acciones vigilantes que son parte de justamente que demuestra que estas acciones no son polarizadas, sino son acciones interciudadanas violentas, como por ejemplo lo que hemos vivido en la pandemia, de rechazo a los médicos, de rechazo a migrantes que estaban volviendo, ¿por qué? Porque pueden tener COVID, de rechazo en general al otro, entonces hay gente que pide que se castigue al otro, los que no están en otras posiciones piden que se castigue. Hay una serie de encuentros vigilantes donde cada uno dice yo tengo la razón, y el otro no, y por lo tanto lo voy a vigilar y voy a tratar de controlarlo, y si puedo hacerlo desaparecer, mejor, pero no es polarizado, ¿no? No hay una gestión integral desde mi perspectiva, pero quiero escuchar qué dice. Y el último tema que yo no sé cómo lo están trabajando, pero para mí es fundamental, porque tal vez estoy trabajando con estos otros grupos latinoamericanos, es el tema de la criminalización de la sociedad vinculado al narcotráfico, al contrabando, a todo lo que es la economía terciaria. Uno podría decir, ¿qué tiene que ver con la polarización? La polarización yo creo que tiene todo que ver con las políticas que exacerban los diferentes grupos. En un encuentro que tuvimos sobre, en grupos que en este grupo están trabajando el tema de narcotráfico, uno decía, sí, pero en Bolivia no hay mucha criminalización en torno al narcotráfico, pero cuando yo veo datos de aparición de cuerpos destrozados, de aparición de violencias interciudadanas, que yo creo que tiene que ver con esta acción interciudadana violenta con la que estamos viviendo, cuando veo datos de linchamientos, cuando veo datos de acciones colectivas, porque ahí está el rollo, nos hemos creído el rollo de acción colectiva, cuando la acción colectiva no es colectiva, es grupal, ¿no? O gremial, ¿no? Entonces, cuando veo así datos de acciones colectivas agresivas, etcétera, sí hay una relación con el tema del narcotráfico. Y cuando se dicen, no, obviamente no hemos llegado al nivel de Bogotá o al nivel es decir, de Colombia o de México o de Guatemala o de Salvador, pero yo creo que hay indicadores que nos están permitiendo, y bueno, con estas revisiones demográficas estamos empezando a construir indicadores que nos están permitiendo ver este incremento de la violencia interciudadana vinculada al narcotráfico y a la economía criminal. Es decir, hay una criminalización de las sociedades, diferentes sociedades que están en Bolivia, ¿no? Me mandaron hace un rato un grafiti del Alto, un grafiti, una pantalla, una cartelera donde sí está prohibido echar basura, echar escombros y echar cuerpos, ¿no? En el Alto. Entonces tú dices, ¿en qué estamos en términos de interrelaciones interciudadanas? Y esa parte no es polarización, pero hace la acción interciudadana. Yo creo que por ahí es el peligro, ¿no? Entonces, cuando vemos los datos que nos han presentado Roberto y Daniel, uno dice, pucha, no estamos tan mal, es decir, podemos controlar, porque además estamos viendo que esto de la polarización es instrumental, es instrumentalizado, es utilizado por los grupos políticos para enfrentar a la sociedad. Entonces, podríamos simplemente contrarrestar, tal vez, con campañas, etc. Pero cuando ves otras dimensiones, las otras dimensiones que no nos están mostrando, según mi perspectiva, que estamos polarizados, pero que sí hay una violencia interciudadana muy grande, yo digo, ¿qué hacemos? La visión es mucho más pesimista, la visión es mucho más trágica que si vemos estos otros datos. Ahora, yo no sé cómo se podría meter estos otros factores en el análisis y en las bases de datos de Roberto y Daniel, ¿no? Tal vez es complejizar más la imagen, pero es que para mí no me queda otra que complejizar, porque tal vez yo veo estos otros elementos que no sé cómo van a salir en este termómetro, que me parece súper interesante, pero yo creo que se podría complejizar más de lo que están construyendo Roberto y Daniel. Van por ahí mis primeros comentarios. Algún rato quiero leer bien los documentos que van a producir y hacer debates más grandes, pero lanzo todas estas ideas. Roberto, tú me dijiste que la idea era provocar, para justamente provocar reacciones frente a esta iniciativa que creo que es súper importante, pero que tal vez habría que complejizarla más, ¿no? Bueno, por ahí va. Muy bien, gracias, Alejandra. Has provocado bastante, así que antes de pasar a los que quieran participar, volver otra vez con Daniel y Roberto, de tal manera de que puedan redondear las
incógnitas que ha dejado Alejandra. Por favor, Daniel, Roberto, ¿quién prefiere primero? ¿Quién va primero? Roberto. Ya, está bien, sí, puedo hacerlo yo. Creo que hay un tema importante que aparece clarísimo, de una manera muy clara en la encuesta, y es que la gente está muy preocupada por el tema que han mencionado, ¿no? O sea, la imagen que uno tiene a primera vista sí es una sociedad muy polarizada, hemos estado muy cerca de la violencia, de hecho ha habido enfrentamientos civiles, más de una oportunidad en el último año, ha habido presencia de pequeños grupos que tenían capacidad de ejercer violencia sobre otros, como lo ha mencionado Alejandra, y está muy claro que la gente considera que eso es muy grave. Una batería de preguntas que hicimos fue, ¿cuán grave le parece a usted la división que hay en Bolivia entre ricos y pobres, izquierda-derecha, cambas y collas, indios y no indios, etcétera? Y los dos temas que aparecían más relevantes eran el tema de izquierda-derecha, que es, como bien lo dice Alejandra, una suerte de etiquetas vacías de contenido, pero que ayudan a crear identidades políticas, y el tema Cambacoya o Oriente y Occidente. Son temas que le preocupan mucho a la gente y son temas que han sido utilizados por los liderazgos políticos para generar polarización, que no necesariamente es una polarización realmente existente, por decirlo de alguna manera. Les voy a mostrar aquí este gráfico, por ejemplo, ¿no? Que es un gráfico construido a partir de los datos de la encuesta. En vez de preguntarle si usted es de izquierda o derecha, dónde se pone en este grado del 1 al 10, hicimos varias preguntas sobre valores políticos y combinando esto encontramos un polo que sería el del individualismo liberal y en el otro polo más colectivismo, ¿no? Y ahí ustedes se pueden fijar en el gráfico de un poco más arriba, hay una gran concentración entre 10 y 11, digamos, de la escala del 1 al 16 que aparecía aquí. ¿Qué quiere decir esto? Que hay más consenso que polarización en términos políticos reales, no en términos de identidad política izquierda-derecha, sino en términos de valores políticos reales. Hay mucha más, y es tan así esto que pueden ver aquí, hemos calculado los índices promedio de ubicación de los votantes de Luis Arce y de Carlos Mesa. Y la diferencia entre ellos es mínima, ¿no? En el índice del 1 al 16, Luis Arce aparece en 10.27 y Carlos Mesa en 10.07. Podríamos decir ligeramente más colectivista el de Arce y ligeramente menos colectivista el de Mesa, pero en la práctica muy parecidos. El electorado es casi el mismo. Por tanto, la polarización detectada, vuelvo a insistir, no es tanto de tipo político, sino instrumental. En otras palabras, no es por la idea, es por la mamadera, para ser brusco, porque hay bastante consenso en torno a la idea, de la misma manera que hay también consenso en torno a la acción pacífica y gradual. Ahora, el tema que a nosotros nos ha preocupado al plantear este proyecto es justamente cuál es la relación con la violencia. Y el tema es que la violencia siempre está latente en la presencia de grupos que son habitualmente minorías. Siempre hay minorías que están dispuestas a tomar las armas, a moverse, a salir, etc. ¿Cuándo salen? Y eso es lo que tenemos que ver, cuando hay un entorno social que les da cierta legitimidad para actuar. Pasó con la resistencia juvenil, pasa seguramente con los guerreros del Ande, con los de Achacachi, etcétera, ¿no es cierto? Cuando sienten que en su entorno inmediato hay una actitud que los ha de convertir en seres respetables por ejercer la violencia, es cuando ellos aparecen y salen. Y entonces lo que a nosotros nos interesa no es tanto detectar cuál es el comportamiento, la organización de esos grupos, sino sobre todo ver qué es lo que está pasando en el entorno social, en el entorno de esos grupos, en la sociedad, en qué medida hay o no hay una actitud que les va a dar a ellos el espacio para actuar. Entonces, en ese orden, digamos, para contestar de manera directa la preocupación de Alejandra, creo que se complementan muy bien una actitud de análisis concreto de actos, de gestos de violencia, con un análisis más sobre ver
en qué medida hay en la sociedad un ambiente, un humor social que puede darle legitimidad a una acción que en principio es ilegítima, es ilegal, ¿no es cierto? Y es rechazada por la gente. Pero lo que hay que ver es en qué momento esa actitud podría más bien ser legítima, aceptable e incluso considerada heroica por la sociedad y alentar a estos grupos de jóvenes que, como digo, siempre los hay, siempre los ha habido y seguramente siempre los va a haber, ¿no? Entonces, creo que ahí las visiones son perfectamente complementarias y creo que el análisis debería realizarse en ambas direcciones, ¿no? No sé, Daniel, si quisieras añadir algo a esto, ¿no? Sí, yo tengo una cosa puntual, me parece de lo más pertinente lo que ha comentado Alejandra. Creo que hay, como dice Roberto, la entrada de este esfuerzo de investigación es ver qué pasa con la polarización y cómo genera violencia, no qué es lo que genera violencia en general, pero las alternativas que tú planteas son de lo más sólidas. La idea de la fragmentación, esta ausencia del Estado que deriva en acción colectiva, en acción ciudadana permanente, ¿no? Que rebasa las instituciones, es por supuesto origen de violencia. Pero hay un tema más que a mí me parece fundamental y que les quiero mostrar rápidamente aquí, que es el tema de la confianza, que lo han mencionado tanto Alejandra como Roberto ahí en Passing. Bolivia es uno de los países más desconfiados no solo de América Latina, sino de todo el mundo. Aquí la pregunta, y esto lo pongo porque está en el paper que estoy trabajando para este esfuerzo de investigación, ¿diría usted que la gente de su comunidad es muy confiable, algo confiable, poco confiable o nada confiable? Y estos son los resultados de América Latina. Bolivia está aquí. Es solamente en el Perú hay una sensación de desconfianza ciudadana más grande que en nuestro país. Somos una sociedad extremadamente desconfiada. Y me imagino que eso tiene que ver también esa combinación de ausencia estatal con profunda desconfianza de los ciudadanos los unos con los otros, explica de buena manera la acción ciudadana violenta, en contextos fragmentados, ¿no? Pero me parece que el tema de la confianza en los otros ciudadanos es fundamental. Y la confianza es parte de un clúster de valores que incluye también la valoración de la independencia, por ejemplo, como una característica deseable. Aquí en este eje es el porcentaje de gente que cree que la independencia es una característica deseable para enseñarle a los niños, y en este otro es la confianza. Y como ven, confianza interpersonal, como ven en las dos, independencia, valoración de la independencia y confianza en los otros, Bolivia está en los lugares más bajos de todo el mundo. Entonces, a lo que quiero ir con esto es que existe un clúster de valores independiente del tema de la polarización, pero un clúster de valores que se pueden activar para generar violencia y que también se pueden mover en contextos de polarización y que pueden resultar potencialmente en actitudes violentas.